en WQ, la entrevista. La Corte Constitucional de Ecuador decidió el miércoles pasado despenalizar el aborto en casos de violación. El dictamen llegó como respuesta a varias demandas de inconstitucionalidad interpuestas por agrupaciones defensoras de los derechos de las mujeres. Para hablar un poco más de este tema, nos acompaña a esta hora Soledad Angus, abogada con especialidad en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, magíster en Derecho Constitucional. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros, abogada. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y por abrir estos espacios de diálogo. Gracias a usted por acompañarnos. En la práctica ya, ¿cómo se va a aplicar la despenalización del aborto? ¿Cómo sería la legislación de este tema? Bueno, hay que puntualizar que lo que hizo la Corte Constitucional el 28 de abril fue ampliar la causal de aborto no punible referente al aborto por violación, que hasta entonces ha estado únicamente para las mujeres que sufran de discapacidad mental. La Corte Constitucional determinó que poner esta restricción de la discapacidad mental era discriminatorio porque, por supuesto, una violación no la consiente tanto una mujer que tiene discapacidad mental como una mujer niña o adolescente que no la tiene. Por lo tanto, la Corte Constitucional, como garantía de no discriminación y de no revictimización a las víctimas de violencia sexual, determinó que era lo procedente declarar inconstitucional la frase que restringía el aborto no punible por violación únicamente a mujeres con discapacidad mental, y a partir de la publicación de esta sentencia en el registro oficial tendremos ya formalizado que en Ecuador ha dejado de ser penalizado el aborto en cualquier caso de violación. Es decir, abogada, que ya no va a pasar por la Asamblea Nacional. No, tiene que pasar por la Asamblea, pero tenemos que considerar que hay dos momentos. Un momento es la despenalización del aborto por violación, es decir, la ampliación de la causal de aborto no punible, que es lo que he comentado en este momento. Y el segundo paso es la elaboración de un proyecto de ley, el cual la Defensoría del Pueblo tiene 2 meses para elaborarlo y la Asamblea 6 meses para discutirlo, donde aquí ya se va a pasar a la segunda etapa. ¿Y esta segunda etapa qué es? Luego de la despenalización del aborto por violación, viene la aplicación, ¿verdad?, del procedimiento médico. Para que, entonces, ahí viene esta norma, y esta norma es la que va a determinar las condiciones, plazos, requisitos de acceso para que las niñas, adolescentes o mujeres puedan acogerse a este derecho que ya ha establecido la Corte Constitucional. Es decir, lo que va a hacer este proyecto de ley no es despenalizar, la despenalización ya está hecha. Lo que va a hacer este proyecto de ley es regularizar la forma y condiciones en la que este acceso se va a dar. Recordemos que al momento ya existe una guía práctica del Ministerio de Salud estableciendo cuáles son las condiciones o requisitos para acceder a una interrupción del embarazo para las causales que hasta el momento han estado vigentes, que eran cuando hay riesgo para la vida o la salud de la mujer embarazada o cuando, era por violación a una mujer con discapacidad mental. Entonces, bajo ese entendimiento de que ya ha habido una regulación a través de estas guías prácticas del Ministerio de Salud, pues lo que corresponderá ahora a la Defensoría del Pueblo es presentar un proyecto de ley que en buena medida pues tendrá que recoger estos criterios técnicos que ya estaban establecidos por el Ministerio de Salud para las causales que hasta el momento han estado vigentes. Abogada, ¿cómo se va a determinar, por ejemplo, que el embarazo proviene justamente de una violación? Se lo pregunto porque usted sabe que este tema ha causado bastantes comentarios y bastantes criterios en redes sociales. ¿Cómo se va a poder determinar este tema? Bueno, esa es una pregunta muy importante y ahí hay que puntualizar que la Corte Constitucional estableció ya parámetros mínimos que se tienen que seguir para la elaboración y aplicación de este proyecto de ley que he comentado. Dentro de esos parámetros mínimos, la Corte Constitucional señala que no se puede solicitar o no se podrá solicitar a las víctimas sentencias condenatorias ejecutoriadas por el delito de violación. ¿Por qué? Porque evidentemente un proceso penal no durará menos de 2 o 3 años y en el mejor de los casos no durará
lo que dura una gestación, sino muchísimo más. Entonces, la Corte Constitucional ha determinado que pedir una sentencia sería realmente, en la práctica, una barrera de acceso para que las niñas, adolescentes o mujeres pudieran acceder a la práctica de una interrupción del embarazo en casos de violación. Aquí hay que tener muy en claro algo. Esto es algo que ya ha existido en muchísimas legislaciones a nivel mundial e inclusive a nivel regional. Esto ocurre, esta causal de aborto no punible estaba hace poco vigente en Argentina. Digo hasta hace poco porque en Argentina hace poco ya no se exigen causales. En Chile desde el 2017, en Colombia desde el 2006. Entonces hay muchos ejemplos ya en la legislación comparada donde podemos ver cuáles son los requisitos que se piden. Entonces, en ese sentido, la Corte, como digo, no es que ha inventado el agua tibia, sino que ha tomado estos ejemplos de legislación comparada y ha dicho, se les pedirá a las víctimas denuncia o podría ser un examen médico o una declaración juramentada. ¿Y por qué? Recordemos primero lo que dije hace un momento, que una sentencia condenatoria tomaría mucho tiempo. Y segundo, porque si se establece la ampliación de la causal como una garantía de no discriminación y de no revictimización a las víctimas de violencia sexual, no se les puede exigir requisitos que sean más leoninos, lesivos de sus derechos o revictimizantes. Recordemos que estamos hablando de víctimas de delitos sexuales. Y recordemos también algo que es fundamental. En derecho siempre se aplica el principio de buena fe en favor de los declarantes. No se puede, por lo tanto, pretender para el caso de las niñas, adolescentes o mujeres, que además están en el contexto de una agresión sexual, pretender invertir este principio de buena fe y asumir de entrada que van a mentir. No, lo que se asume es la buena fe. Con eso se hace una denuncia, examen médico o declaración que tendrá que servir para iniciar un procedimiento, una investigación penal e investigar a el presunto o presuntos responsables de este delito. Entonces, de hecho, abrir las puertas del sistema de salud para que las víctimas de violencia sexual no recurran a la clandestinidad, sino que puedan tener una práctica de un embarazo, de una interrupción del embarazo segura a través del sistema de salud, garantiza también que esas denuncias se procesen también en el sistema formal a través de la Fiscalía y estos delitos pasen a ser investigados. Son las 8:20 de la mañana, estamos conversando con la abogada Soledad Angus, abogada con especialidad en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Buenos días, abogada. Guillermo Hidalgo la saluda. Buenos días. El documento final lo armaría la Defensoría del Pueblo, según tengo entendido. Sería bueno saber quiénes serán los apoyos técnicos que tendría esta Defensoría y cuándo esto entraría en vigencia. A ver, el proyecto final no lo elabora la Defensoría del Pueblo, el proyecto final lo elaborará la Asamblea. Lo que va a elaborar la Defensoría del Pueblo es un proyecto de ley que luego entra a la Asamblea a discusión y que luego dentro del trámite normal de ley tendrá que pasar también por el Ejecutivo para que el Ejecutivo haga su revisión y pueda establecer ahí sus comentarios, observaciones, vetos totales, vetos parciales y bueno, todo esto que ya deviene con el trámite normal de un proyecto de ley. Pero en principio, todo el proceso legislativo se tendrá que regir, como digo, a estos parámetros mínimos que establece y estos requisitos mínimos que establece la Corte Constitucional para garantizar que la ley no vaya a ser una ley candado, sino una ley que viabilice y que regularice, entre los cuales, bueno, ya hemos comentado algunos, y otros está en relación a lo que me preguntas de que quién va a elaborar con la Defensoría del Pueblo esto. Bueno, la Corte Constitucional ha establecido que la Defensoría del Pueblo tendrá que elaborar este proyecto de ley con colaboración, con cooperación de los colectivos, organizaciones, movimientos de mujeres que estuvieron, digamos, impulsando esto y también, por supuesto, con el debido personal técnico. Aquí va a ser muy importante para la Defensoría del Pueblo contar con este insumo que ya les referí hace un momento, relacionado a las guías prácticas que ya existen al momento para la aplicación de las causales de aborto no punible que han estado vigentes en nuestro país desde 1938 hasta la actualidad que se amplió a todos los casos de violación. Es decir, el aborto no punible y la práctica en el sistema de salud de abortos no punibles no es nueva. Ya es una práctica
que se da hace muchos años en nuestro país y que ha tenido una regulación determinada, que ahora va a tener que subir a categoría de ley, y la Defensoría del Pueblo, pues ahí, repito, estas cosas no, en Ecuador no nos estamos inventando el agua tibia. Esto ya ha existido con otras características en nuestro país y existe con similares características en otros países de la región. Entonces la Defensoría del Pueblo tendrá este insumo del Ministerio de Salud, que además es órgano rector en materia de salud y por lo tanto organismo técnico especializado para emitir justamente este tipo de guías prácticas, y también tendrá ejemplos de la legislación comparada, pues no, donde se han establecido ya proyectos de ley para acceso a interrupciones de embarazos y de acuerdo pues a los requisitos que cada país tiene, pero como digo, tenemos nosotros el ejemplo de Chile, tenemos el ejemplo de Colombia, entonces digamos, hay los insumos para que la Defensoría del Pueblo pueda en este plazo que le han dado de 2 meses elaborar este proyecto de ley. Así es, abogada. Buenos días, la saluda Alejandra Carvajal y para finalizar, porque tenemos el tiempo en contra, quisiera consultarle sobre el contexto que vivimos en Ecuador. Sabemos que es un estado laico, pero la mayoría de la población está inclinada hacia alguna religión y muchos están en contra de esta ley. Muchos han alegado de que hay niñas de 14, 13 años, 15 años que consienten una relación sexual con una persona mayor. ¿Cómo está esto estipulado en la ley? ¿Una niña puede consentir el tener una relación sexual con un adulto? Bueno, Alejandra, gracias por la pregunta. La verdad es que lo que han preguntado todos es súper importante y de esto podríamos conversar tanto, pero hay que ser puntuales. A ver, primero, en relación a que la mayoría en el país practiquen una religión o tengan una religión, pues eso estadísticamente no nos dice nada respecto a cuál sería la posición mayoritaria del país en este tema, porque te aclaro que yo soy una mujer católica, casada por la iglesia, mi hija bautizada y embarazada en este momento, y cuando nazca mi hijo también será bautizado. Sin embargo, esto no se trata de religión, se trata de derechos humanos, se trata de tener un mínimo de empatía y respeto también a las obligaciones internacionales que tiene el Ecuador para garantizar la no revictimización de víctimas de violencia sexual. Entonces, más allá de que esto no se trata de mayorías, se trata de aplicación de derechos, pues ni siquiera me parece confiable una estadística de decir que la mayoría del país se opone porque tiene una religión, porque yo y mi familia también la tenemos. Y eso no obsta que podamos tener una mirada crítica a este tema puntual y reconocer que hay que separar el Estado de las creencias o los dogmas religiosos. Eso por una parte. La otra parte que me comentas y que es algo tan sensible, tan grave, a ver, en nuestro país, por ley, las menores de 14 años no pueden prestar consentimiento para una relación sexual. Todo acceso carnal con una menor de 14 años se considera por definición legal una violación. Recordemos que en nuestro país tenemos un promedio diario de 7 niñas de entre 9 y 14 años que dan a luz producto de violación y se estima que 7 adicionales, es decir, 14 diarias quedan embarazadas, pero 7 llegan a término y dan a luz y se estima que 7 abortan en la clandestinidad. Eso es una realidad de nuestro país y es una realidad lacerante, por la cual también desde hace muchísimos años y constantemente los movimientos de mujeres están movilizadas para exigir leyes como la Ley para Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, su reglamento, para exigir planes y políticas públicas concretas, para exigir educación sexual, anticoncepción y prevención de violencia de género. Eso es parte de lo que tiene que seguir pasando, impulsándose y fortaleciéndose por parte del Estado, ¿verdad? Y por parte de las demandas de la sociedad civil. Es más, de hecho, uno de los parámetros que la Corte Constitucional establece es que, aparte de la ley, le corresponderá luego también al Ejecutivo establecer políticas públicas concretas, tanto para prevenir la violencia de género y las agresiones sexuales, y también para
garantizar que a través de sus entes rectores, en este caso podría ser Ministerio de Salud, se garantice el acceso a esta interrupción del embarazo por los casos que la Corte ha determinado. Por lo tanto, decir que niñas de 13 o 14 años están consintiendo agresiones sexuales es parte de un discurso muy leonino que normaliza la violación, que normaliza los abusos sexuales. Recordemos que un 80% aproximadamente de las agresiones sexuales se producen en el entorno familiar. Por lo tanto, mandar estos mensajes en las redes sociales y peor en medios de comunicación, en medios de comunicación masivos, es algo muy delicado y muy grave, porque muchas víctimas y también seguramente muchos agresores podrían estar escuchando. Y no podemos permitir que estas conductas se transmitan como conductas normalizadas o toleradas. Tenemos que rechazarlas enfáticamente. Correcto. Ha sido Soledad Angus, abogada con especialidad en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, magíster en Derecho Constitucional, quien nos ha acompañado la mañana de hoy en Así Amaneció. Muchísimas gracias, abogada. Gracias a ustedes. Un abrazo.